Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, hay un pasaje que debemos de leer. Sí tuvo la oportunidad de ver cómo se llama la celebración del día de hoy. ¿La qué? ¿Cuántos leyeron que se llama la gracia de Dios? Bueno, pues, si no lo sabían, ya lo saben. La celebración del día de hoy se llama la gracia de Dios. Y el mensaje también se llama la gracia de Dios. No siempre se llama el mensaje de manera idéntica al nombre de la celebración, pero en esa ocasión así es. La gracia de Dios se llama. Hija, ¿me podrías dar mi termo, por favor? Gracias, hija. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En la gracia, según lo que se nos dice en este pasaje, esa gracia fue destinada para nosotros, ¿cuándo? Ahí dice, desde antes de los siglos, del tiempo de los siglos. Eso significa que fue antes de la creación del mundo. Entonces, si usted lee la Biblia, va usted a notar que hay ciertos datos que nos dicen que sucedieron antes de que el mundo fuese. ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues que para Dios todo es posible, ¿no? Entonces se nos dice que antes de la creación del mundo, el Cordero fue inmolado. Antes de la creación del mundo, usted y yo fuimos escogidos. Antes de la creación del mundo, nuestro nombre fue anotado en el libro de la vida. Antes de la creación del mundo, se designó la gracia, que en algún momento tú y yo íbamos a conocer, íbamos a disfrutar, íbamos a ser objeto del contenido de esa gracia. La palabra gracia describe la actitud permanente de Dios hacia el hombre. Repito, la gracia describe la actitud de Dios permanente hacia el hombre. Y esa actitud la tiene desde antes de la fundación del mundo, hacia ti y hacia mí. Y esta palabra es una palabra que describe la generosidad del amor hacia los seres humanos que son malos, que son rebeldes y que son pecadores. ¿Qué merece un hombre malo, rebelde y pecador? ¿Qué merece? O sea, no merece nada bueno y merece todo lo que requiere las acciones de la persona. Eso es lo que merece. O sea, nada bueno. Pero como la gracia es la actitud bondadosa de Dios hacia el hombre, entonces la gracia no es algo que podamos nosotros ni merecer ni ganar. Tú y yo no merecemos nada de Dios. No merecemos. ¿Por qué? Porque hay una maldad intrínseca. Es decir, dentro de ti hay una maldad
que gracias a tus padres, gracias a la formación que tú adquiriste, hay ciertos principios, ciertos valores que no te permiten ir más allá de lo conveniente, de acuerdo a tu conciencia. Pero hay gente que no tuvieron la oportunidad de ser formados internamente, y entonces ellos no tienen límites, no tienen valores, y son las personas que nos asombran con el grado de maldad que expresan en sus acciones. Entonces, la gracia es una palabra que describe la generosidad del corazón de Dios hacia quien no merece nada. Eso es la gracia. Y es una palabra entonces que destaca el hecho de que el hombre no puede hacer nada para merecerla ni para ganarla. Nada de lo que tú pudieses hacer podría propiciar que Dios tuviese gracia hacia tu vida. Es un favor inmerecido. ¿Es un favor qué? Inmerecido. Inmerecido. Hagas lo que hagas, no lo puedes merecer. Es algo que nace del corazón bondadoso del Señor. Y podemos pensar que la gracia de Dios es como una fuente de favor divino abundante, suficiente e ilimitado. En ese corazón de Dios, donde está la gracia, allí encontrarás lo que tú necesitas para vivir la vida que Dios espera que vivas y a ti te conviene vivir. Todo lo que tú necesites, allí hay provisión. Es ilimitado, es suficiente, es abundante. Y quisiera compartirte 3 casos en donde se ve la gracia de Dios en vivo, en la acción. Y creo que podríamos entender un poquito más lo que les acabo de decir en cuanto a lo que es la gracia. El primer caso es el de la mujer samaritana. No sé si tú has leído acerca de la mujer samaritana, pero ¿cuántos ignoran acerca de la mujer samaritana? ¿Pueden levantar su mano? ¿Cuántos ignoran? Son nada más 3 personas. Entonces, la mujer samaritana, déjenme explicarlo, había en el tiempo del Señor Jesucristo el pueblo judío y también el pueblo samaritano y el pueblo gentil, sean romanos o cualquier tipo de nación. Entre los judíos y los samaritanos había cierta relación, porque ellos, de alguna manera, aunque no eran judíos, eran mitad judíos y mitad gentiles, habían tomado la ley de Moisés como su dogma, como su regla, como las escrituras que debían de normar su vida. Entonces los judíos tenían la ley de Moisés, los samaritanos también, pero por esa unión entre gentiles y judíos que fueron los samaritanos, no había relación con los judíos. Los judíos no querían nada con los samaritanos y los samaritanos no querían nada con los judíos. La mujer samaritana es una de ese pueblo. Y resulta que el Señor Jesucristo dice que tenía que pasar por Samaria. Déjenme explicarle. Miren, supongamos que aquí donde pongo mi mano es la región de Galilea. Y aquí donde pongo mi mano es la región de Judea. Y aquí en medio está Samaria. Entonces los judíos que venían de Galilea para Jerusalén o Judea tenían que hacer esto: bajaban al Jordán, seguían todo el curso del Jordán y subían para Jerusalén. Hacían algo así para llegar a Judea. No se venían rectos. ¿Por qué? Porque estaban los samaritanos y no querían nada con ellos. Pero el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: tengo que ir a Samaria. Y va a una ciudad llamada Sicar.
y allí se queda en un pozo y le dice a sus discípulos: vayan ustedes a comprar alimento para la ciudad. Y él se queda allí. ¿Por qué se queda allí? Estaba esperando a alguien. Había una cita divina de Jesucristo, el Hijo de Dios, con una mujer. La mujer no lo sabía, pero Jesús sí lo sabía. Entonces él llegó y se sentó a esperar que en su momento iba a venir la mujer. Y la mujer se aparece. Y entonces comienza un diálogo. Y le dice: dame de beber. Y la mujer le dice: ¿por qué me pides que te dé de beber si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Y le dice el Señor: si tú supieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua. Y ella le dice: ay, si no tienes con qué sacarla, ¿cómo me vas a dar agua? Y le dice el Señor: el agua que yo te voy a dar es un agua viva, porque si tú tomas de esa agua volverás a tener sed, pero del agua que yo te voy a dar no volverás a tener sed jamás. Y le dirá: pues dame de esa agua. Y le dice el Señor: bueno, pues ve y llama a tu marido. Y le dice la mujer: no tengo marido. Y el Señor le dice: tienes razón, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y con el que ahora vives no es tu marido. Entonces fíjense el tipo de mujer con el cual el Señor Jesucristo la buscó. Una mujer que tuvo 5 matrimonios fracasados. 5. Porque llegó el primero, que debe pensar es mi príncipe azul, como muchas mujeres piensan, ya la hice. Pues no, se pensó que era el príncipe azul, le salió a saber cómo le salió que se divorció. Pero no perdió la esperanza y buscó a un segundo. Este sí se fue. Pues la misma le salió con las mismas que le salió el otro, de tal manera que se divorció. Pero ella no desistió en su empeño de buscar al hombre de sus sueños, y va por el tercero y encuentra al tercero, y pues las cosas salen igual. Entonces pues se divorcian, pero no pierde las esperanzas. Era una mujer tesonera, determinada a encontrar al amor de su vida. Que me encuentro porque me encuentro. Y llega al cuarto y le sale con la misma historia. Y entonces se divorcia. Pero la mujer no resistió. Yo no sé cuánto tiempo le llevó. No sé cuánto tiempo, pero a qué edad se casó y a qué edad tenía cuando platicó con el Señor Jesucristo. Pero ya iban 5 matrimonios fracasados. Total que ya desistió de casarse. Dice: a lo mejor ese es el problema, de que me case. Mejor voy a vivir en un unión libre, en concubinato, porque el Señor le dice: el que ahora tienes no es tu marido. O sea, 6 hombres en la historia de la mujer. ¿Qué te habla de la mujer? ¿Qué te dice de su corazón? ¿Cómo estaría su corazón después de 5 intentos fallidos? ¿Cómo estaría su corazón? Pues tú puedes describirlo como tú te lo imagines, pero sin duda está expresando que la mujer no encontraba el rumbo en su vida y creyó que la razón de su vida estaba en un hombre, y fracasó. Entonces, socialmente, la mujer, ¿cómo sería vista por las demás mujeres? Sería mal vista. Yo creo que en una reunión se aparecía la mujer samaritana y la mujer escondía a su marido: escóndete, no sea que te eche el ojo, ya saber qué pasa, ¿no? Era una mujer mal vista.
una mujer dañada emocionalmente, una frustración sentimental terrible. Pero llega el Señor Jesús. Llega el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, para llegar a esa mujer, tuvo que superar la situación geográfica. Porque no era cuestión de que voy a ver a la samaritana y bajo aquí a la carretera y ahí la encuentro. Era cuestión de caminar unos 80 kilómetros para llegar a donde estaba la mujer. 80 kilómetros caminando. Y no con tenis Nike, sino con tus sandalias. Entonces no era una empresa fácil, unos 80 kilómetros más o menos. El Señor ve la situación religiosa. ¿Qué opinión tendrían los fariseos de esa mujer? A ver, pensarían menos de ella. Pero el Señor Jesús hace a un lado lo religioso, hace a un lado lo étnico. El que sea samaritana y yo judío, eso lo hace a un lado. Porque hay algo importante que el Señor Jesucristo quería hacer de la mujer. Y que era mostrarle algo muy importante. Porque te fijas, cuando lees el pasaje, el Señor Jesús no le da 5 consejos para tener un matrimonio firme y exitoso. No comienza, no le habla de eso. Tampoco le hace terapia del corazón. A ver, voy a sanar tus heridas. Tampoco habla de eso. Pero habla de algo bien importante, que es el agua viva. ¿Quién es el agua viva? Es el Espíritu Santo. Eso usted y yo no lo sabemos en el capítulo 4. Pero en el capítulo 7, ahí se nos dice, en el capítulo 7, que esos ríos de agua viva, esa agua viva es el Espíritu Santo. Entonces, de quien estaba hablando a través de una figura es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo compara con agua. Tú sabes lo imprescindible que es el agua. El globo terráqueo tiene entre 50 y 70% de agua. Tu cuerpo es más de la mitad de agua. O sea, el agua es imprescindible para la vida natural y el Espíritu Santo es imprescindible para la vida espiritual. El Señor Jesucristo no le habló de religión, porque ni la religión ni las relaciones interpersonales pueden darte lo que tú necesitas. No te lo pueden dar. La religión es inútil para poder satisfacer las necesidades más profundas de tu corazón. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, porque te conoce. Y ninguna relación establecida como papás, hijos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, marido, mujer, ninguna relación te puede dar lo que tu corazón necesita. Si tú estás pensando que tu marido es el responsable de hacerte feliz y tu mujer es la responsable de hacerte feliz, pues yo creo que debes darte cuenta que estás equivocado. Nadie en el plano terrenal te puede dar lo que Dios te puede dar. La felicidad se encuentra en Dios y es una felicidad permanente, altamente satisfactoria, que una vez que la experimentas, te puedes decir, ¡wow! De lo que me estaba yo perdiendo, Y entonces el Señor Jesucristo le ofrece a la mujer samaritana el agua de vida, el agua viva, al Espíritu Santo. No sabemos cuando se quedó Jesús, el Señor, dos días con los samaritanos en su aldea o en su ciudad. No sabemos si tuvo mayor relación, pláticas con el Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo
descendió después en el Pentecostés. O sea que lo que Jesús le ofreció a la samaritana se vendría a cumplir tiempo después, cuando el Señor Jesucristo asciende y desciende el Espíritu Santo, y entonces Felipe va a Samaria y hace milagros extraordinarios, y después Juan y Pedro, los apóstoles, van a Samaria, le imponen las manos a los samaritanos y desciende el Espíritu Santo. Posiblemente allí estaba lo que aquí conocemos como la mujer samaritana. Esto tiene un mensaje para ti, porque al igual que la samaritana, en su propia problemática expresó una necesidad. Fracasó, sí, en buscar la solución a su manera, pero cuando llega el Espíritu Santo al corazón de una persona, las cosas cambian. No todos los que están aquí, yo puedo suponer, que están llenos del Espíritu Santo, porque hay gente que no le interesa el Espíritu Santo, no le interesa, porque la llenura del Espíritu Santo es para quien quiere más de Dios, va por más, no se conforma con que le digan ya soy salvo, tengo vida eterna, bueno, ya la hice. No, hay personas que ven las cosas de manera diferente y buscan al Espíritu Santo. Ustedes tienen la dicha de crecer en una iglesia donde se fomenta la relación con el Espíritu Santo. A mí, cuando yo me convertí, no me fomentaron la relación con el Espíritu Santo. Me fomentaron la relación con la palabra, lo cual fue muy bueno, maravilloso. Pero la palabra sin el Espíritu Santo es incompleta. Y aquí te estamos diciendo que la relación con el Espíritu Santo es imprescindible para que Dios cumpla el propósito de la gracia. ¿Te acuerdas que estamos hablando de la gracia de Dios? ¿Cómo es que Jesucristo le expresó la gracia a esta mujer samaritana? ¿Cómo se le expresó? ¿Merecía la mujer samaritana lo que el Señor le llegó a ofrecerle? No, no lo merecía. Pero el Señor Jesús, en un acto de gracia, porque esa gracia fue planeada antes de la fundación del mundo, esa mujer samaritana fue escogida antes de la fundación del mundo, de tal manera que cuando llega Jesucristo y coinciden históricamente, entonces allí está la expresión de la gracia, el favor inmerecido hacia esa mujer que anduvo buscando y equivocadamente se fijó en donde no tenía que fijarse y no se fijó en lo que tenía que fijarse, pero llega Jesucristo y le ofrece el agua viva, que es una alusión a la persona del Espíritu Santo. Espero estarme explicando, hermanos. Luego vamos a ver en el capítulo 8 de Juan. La mujer samaritana está en el capítulo 4. En el capítulo 8 está la mujer adúltera. ¿Cuántos conocen la historia de la mujer adúltera? ¿Todos lo conocen? Bien, la mujer adúltera es una mujer, como les estoy diciendo, que era adúltera. El caso es que esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Hay muchas mujeres que están adulterado, pero que no han sido sorprendidas. Imagínate la vergüenza para esa mujer que conocemos como la mujer adúltera, la vergüenza de sacarla de la cama, vístete, y se la llevaban ahí arrastrando para llevársela enfrente de Jesucristo y arrojarla y decirle: maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Moisés mandó apedrearlas. ¿Tú qué dices? Y el Señor
Señor Jesús le dice, bueno, pues el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y resulta que esos religiosos, que esos sacerdotes, que esos guardianes de la ley mosaica, también tenían sus trapitos mugrosos. Y entonces no pudieron arrojar la piedra, porque su conciencia les denunció, dice ahí el pasaje, acusados por su conciencia. Desde los más grandes hasta los más pequeños comenzaron a soltar las piedras, las soltaban, de tal manera que se queda Jesucristo y la mujer. Y le dice el Señor Jesús, ¿nadie te condenó? No. Bueno, pues yo te condeno. Vete y no peques más. Esa mujer, no sabemos qué tipo de situaciones emocionales y sexuales estaban presentes en ella para que cometiera adulterio, porque hizo a un lado la decencia, hizo a un lado los valores morales y espirituales, perdió la prudencia y se comportó de manera insensata. Y esta mujer sabía que si la descubrían podría ser apedreada, porque en la ley de Moisés está escrito que si se encontraban dos personas adúlteras, a los dos los tenían que apedrear hasta matarlos. Así que, ¿qué situación habría en la mujer samaritana, en esta mujer adúltera, como para poder hacer a un lado todas esas cosas que son expresiones de prudencia, de sensatez, y se porta como una mujer insensata e imprudente, y entonces la sorprenden y la arrojan ahí a ese juicio ante Jesucristo? Nada más que sus acusadores no hicieron cuentas con la gracia que traía Jesucristo. Y entonces Jesucristo le dice, pues yo te condeno, vete y no peques más. Yo no sé si para usted tenga un mensaje la frase no peques más. Es que cuando nosotros crecemos, al menos estoy hablando de mi experiencia, tal vez usted sea diferente, pero cuando yo crecí, yo creí que tenía que pecar porque era pecador. Y entonces hacía lo que a mí se me pegaba la gana. No maté, ciertamente, no, pero sí hacía mis cosas, porque yo creí que eso era lo que tenía yo que hacer y que no podía hacer otra cosa. Pero alguien se interpuso en mi vida. En una ocasión, platicando con un maestro, yo me excusaba y le decía, es que usted sabe, ¿no? Uno es hombre y cosas así, y no puede hacer otra cosa. Y yo, ¿cómo no? Sí, tú puedes hacer otra cosa. Puedes dejar de hacer lo que estás haciendo. Esa frase tan sencilla para mí me abrió un panorama. Entonces entendí que no tenía por qué pecar, que estaba en mi libertad el hacerlo o no hacerlo. Tal vez tú nunca te enfrentaste a una situación así, pero cuando yo vi esto, pues sí, ahí está la gracia de Dios diciéndote, tú puedes elegir no pecar. Puedes elegir. No estás obligado a pecar. No estás obligado a pecar. O a usted cuando nacieron le dijo, estás obligado a pecar, chamaco. Y hay de ti si no pecas. No, de alguna manera lo aprendimos. Pero aquí el Señor Jesucristo le dice a esta mujer, vete y no peques más. ¿Por qué le dice no peques más? Porque podía no pecar. Podía no pecar. Y la gracia del Señor te está diciendo ahorita, hermano, así como la samaritana, puede ser que estás buscando ayuda
en donde no la vas a encontrar y en quien no la vas a encontrar. Solamente está el Espíritu Santo como una provisión para tu vida, para que tu vida tenga la plenitud que el Padre planeó que tuviese. Y esa relación con el Espíritu Santo te puede llevar a una condición en donde ya no peques. Ya no peques. Puedes tú decidir no pecar. Y si tienes problemas, ahí está el Espíritu Santo para que te ayude a no pecar. ¿Sí me estoy explicando? Nadie puede decir, si conocemos a Cristo, nadie puede decir, es que a mí nadie me ayudó. Tal vez no buscaste la ayuda. Tal vez es por eso. Pero si tú buscas ayuda con tus pastores o hermanos de la congregación, conocidos por su sabiduría y su madurez, o tienes al Espíritu Santo para llevar una vida victoriosa, porque es la gracia de Dios la que te habilita para vivir una vida victoriosa. Yo recuerdo cuando yo acepté a Cristo que todas las noches tenía que arrodillarme y decirle, perdóname Señor por esto, y yo en mi vista. Y yo me preguntaba, ¿cuándo será el día en que no tenga que estarme arrepintiendo? ¿Cuándo será el día en que yo pueda pasar un día sin que yo falte a lo que Dios está requiriendo de mí? Pues llegó ese día. Por la gracia de Dios, por la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces, sí, se puede dejar de pecar. Se puede dejar de pecar. Y ahí está la expresión de la gracia divina, viniendo en auxilio tuyo, viniendo en tu auxilio. Y dile al Señor, si acaso tienes un problema con alguna conducta pecaminosa, pues dile al Señor de qué se trata. Y una vez que le expreses de qué se trata, pues dile cuánto te gusta llevarlo a cabo y que te gustaría seguirlo haciendo, pero sabes que no debes de hacerlo. Entonces recurres a Él para que te ayude. Eso fue lo que yo le dije al Espíritu Santo en una ocasión cuando estaba yo con problemas del cigarro. Yo le dije, Señor, yo sé que debo de dejar el cigarro, lo sé, pero no puedo. Me gusta mucho. Lo que yo te ofrezco es tratar de dejarlo, pero si tú me ayudas, podré dejarlo. Así que yo te lo confieso. He dejado lo que he podido y esto que no puedo, pues vengo a ti. Ayúdame. De manera sincera. ¿Por qué no dejaba yo el cigarro? Porque me encantaba. La primera bocanada cuando lo fumaba, para mí era algo muy bonito, muy rico, muy satisfactorio. Pero acudiendo al Señor, un día prendí mi cigarro y me causó tanta repugnancia que ya tengo 53 años de no fumar. En el primer año que me convertí, eso salió volando. Esta es la gracia de Dios. No peques más. ¿Hay alguien que está pecando? Levante su mano. No va a levantar. Bueno, pues es lo que la gracia de Dios te diría. No peques más. Puedes no pecar más. Y ahí está el Espíritu Santo para expresarte la gracia de Dios y la ayuda en tu necesidad. Y el último personaje que quiero compartir con ustedes es el Saulo de Tarso. Yo creo que ustedes conocen a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, este hombre era un enemigo de Jesucristo y enemigo de la iglesia. Era un religioso de aquellos que son de hueso colorado, y yo creo que este era un escalón más al hueso colorado, porque se le ocurría el agarrar a la gente y prohibirle creer en Cristo.
Imagínense nada más el tipo de mentalidad que tendría ese hombre para ir y tomar a sus compañeros de nación, a otros judíos, y agarrarlos, y tú no tienes por qué creer en Cristo. Imagínense qué tipo de persona era el apóstol, bueno, en ese caso Saulo de Tarso. Pero es que la gracia nadie la merece, ni la samaritana, ni la adúltera, y por supuesto que ni tampoco era Saulo de Tarso. Era un perseguidor de la iglesia, agarraba a los creyentes y los obligaba a blasfemar al nombre de Cristo, los obligaba a renunciar, y no era, por favor, renuncia, no, sino era obligados con violencia. No se dice en la Biblia que fue un asesino. Hay gente que dice que el apóstol Pablo mataba. Lee el libro de los Hechos y no vas a ver que mataba. Sí, ciertamente tenía comportamiento muy incorrecto. Pero ¿sabe qué? Jesucristo se le aparece. Porque no solamente se contentaba con obligar a los creyentes de Jerusalén, sino denme allá en Damasco. Yo voy a Damasco y localizo a esos cristianos y los voy a obligar a blasfemar y los voy a hacer aquí para que les demos de varazos y obligarlos a renunciar a su fe. Pero se aparece Jesucristo. Se aparece la gracia personificada en su necesidad. Era una necesidad diferente, no era una necesidad sexual, no era una necesidad de problemas emocionales como la mujer samaritana, eran asuntos religiosos en donde había estructuras poderosas que no le permitían a Saulo de Tarso entender las cosas más que como las entendía. A esos los tengo que obligar a renunciar a su fe. E iba dirigiéndose hacia Damasco con ese propósito cuando se aparece el Señor Jesucristo en el camino, y entonces cambian las cosas. Y le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso da a entender que al hacerle daño a la iglesia se lo estaban haciendo a Jesucristo. La identificación entre la iglesia y Jesucristo es una. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Lo que te hacen a ti, se lo hacen a Cristo. Y entonces el Saulo de Tarso le dice: bueno, ¿qué quieres que haga yo, Señor? ¿Qué quieres que haga? Pues levántate y vete a Damasco, y ahí ocurren una serie de eventos en donde Saulo de Tarso está allí en una casa. Quedó ciego ante la visión del Señor Jesucristo, quedó ciego, y 3 días estuvo ayunando y orando para tratar de entender qué es lo que había ocurrido en el camino. Y entonces llega un hombre llamado Ananías y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me mandó para que recibas la vista. Y entonces ora por él, y Saulo recibe la vista y comienza su vida cristiana. Y una vida cristiana como no hay otra. Ningún cristiano del Nuevo Testamento se equipara al tipo de vida que llevó el apóstol Pablo. Ya Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo. Pero ahí está la gracia de Jesucristo, ese favor inmerecido, que no lo merecía, pero Dios conoció a Saulo de Tarso en la eternidad, y desde entonces le asignó la gracia, y llegado el momento, Cristo se le aparece. Y así como se le apareció a la samaritana y le comunicó la gracia de Dios, ofreciéndole la relación con el Espíritu Santo, así como tuvo una relación, un encuentro con la mujer adúltera y le ofreció una vida libre de pecado, así la gracia del Señor con el apóstol Pablo le ofrece una vida de servicio, porque le dice: yo te voy a usar para llevar mi nombre
ante reyes, ante gobernantes, para que les testifiques acerca de mí. Y eso es lo que sucede, eso es lo que sucede. Entonces ve usted, he tratado de ilustrar la gracia de Dios. Le dije a usted al principio que la gracia de Dios es la palabra que describe la actitud de Dios hacia el hombre. ¿Cuál fue la actitud de Jesucristo hacia la samaritana? De Jesucristo hacia la mujer adúltera, de Jesucristo hacia Saulo. Es la misma, una actitud bondadosa. Es la misma, es la generosidad del corazón divino, ayudando a la persona en su necesidad. La samaritana a su manera, la adúltera a su manera y Saulo de Tarso a su manera. Pero ahora tú y yo estamos acá. ¿Necesitas la gracia de Dios, hermano? ¿Sí necesitas la gracia de Dios? ¿Habrá algo en tu vida que ahorita la estés requiriendo? ¿Habrá algo en tu vida? Porque en el caso de la samaritana, pues era una confusión emocional terrible, una sequedad sentimental muy cruel, de estar con una sed que no satisfacía. La mujer adúltera exponiéndose a la muerte por un rato de placer. Y Saulo de Tarso obstinado en una idea equivocada. Es posible que tú estés obstinado con ideas equivocadas. Saulo de Tarso terminó por darse cuenta que estaba equivocado y corrigió su comportamiento. Yo no sé si ahorita tú tengas alguna necesidad que puedas acudir a la gracia de Dios. Si acaso hay alguna necesidad en ti que tú crees que la gracia de Dios tenga una respuesta para ti, pues yo te animo a que te pongas de pie y que allí en tu lugar le expreses tu necesidad de la gracia de Dios. Yo no sé por qué razón el Señor pidió que se hablara de esto, de la gracia de Dios, pero te lo ofrezco. Si hay alguien, póngase de pie y vamos a buscar la gracia de Dios. ¿Por qué no pasan aquí adelante? ¿Por qué no pasan aquí adelante? Pasen, por favor. Pasen aquí adelante. Un poquito más adelante. Pues yo no sabía el por qué Dios quería que predicara sobre ese tema. Pero mira, ¿quiénes están a tu lado? Hermanos necesitados de aquí, de la gracia. ¿No te da gusto que haya un Dios con un corazón nosotros enorme? Que no hay límite para la gracia. No importa lo que tú traigas, encontrarás aceptación en la gracia. ¿Sí me explico? Inclinemos el rostro. Y así, con tu rostro inclinado, quiero decirte que la respuesta a tu necesidad comienza con el Espíritu Santo. El agua viva, también descrito como ríos de agua viva, como un río
de agua cristalina, de agua de vida que sale del trono de Dios. Es una expresión que representa al Espíritu Santo. La respuesta a tu necesidad está en la gracia de Dios, pero la gracia de Dios comienza dándote al Espíritu Santo. Eso es lo primero que debes de entender, que tu situación está conectada con el Espíritu Santo para su solución. Es el Espíritu Santo el que trae la vida del Hijo de Dios a tu corazón. Es el Espíritu Santo. Él es el proveedor de todos los recursos del cielo. Dios te los provee a través del Espíritu maravilloso y santo. Y ese bondadoso ser te quiere hacer entender que tu vida tendrá una plena realización cuando tú estés plenamente conectado con el Espíritu Santo y abandones tu ser en sus manos. Que dejes de hacer las cosas a tu manera. Ya lo has hecho como la samaritana y no le funcionó. Ya lo has hecho como la adúltera cometiendo equivocaciones, tal vez no en adulterio, pero cometiendo equivocaciones y no ha resultado. Tal vez estás aferrado a situaciones como Saulo de Tarso, a pensamientos, a estructuras que tampoco funcionan. Necesitas del Espíritu Santo para que te ayude a hacer la voluntad de Dios. Y en la realización de la voluntad de Dios obtengas